La resurrección de Cristo Jesús. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Vamos a hablar de la resurrección de Cristo Jesús. Cuando pasó el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. Estamos hablando aquí de la resurrección de Jesucristo. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres: No teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ya se lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría, y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo: Salve. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús le dijo: No teman, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. El informe del guardia. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados. Y les dijeron: Ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo, mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La resurrección de Cristo Jesús era la doctrina o enseñanza de cada discípulo, la fe de cada verdadero creyente, el coraje o valentía de cada mártir, el tema de cada sermón y el poder de cada evangelista. Lucas nos dijo que tenemos muchas pruebas convincentes de su resurrección. En Hechos 1:3 describe la aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles durante 40 días después de su crucifixión. Durante este tiempo se les presentó con pruebas convincentes de su resurrección y les habló del reino de Dios. En Hechos 1:3 se menciona que Jesús, después de haber padecido,
se apareció a sus discípulos con muchas pruebas indubitables, demostrando que estaba vivo. Estos encuentros ocurrieron durante un periodo de 40 días, y en ellos Jesús les habló acerca del reino de Dios. La aparición de Jesús resucitado a sus discípulos y las conversaciones sobre el reino de Dios son cruciales para la fe cristiana, ya que confirman la victoria de Jesús sobre la muerte y su autoridad para gobernar. En resumen, Hechos 1:3 es un pasaje clave que establece la realidad de la resurrección de Jesús y su autoridad sobre el reino de Dios, preparando el terreno para la continuación de su obra a través de sus seguidores. Hechos 1:3. Vamos a ver algunas de las pruebas convincentes de su resurrección, de acuerdo a testigos. Primero, después de su resurrección apareció a María Magdalena. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Rabino, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Juan 20, del 11 al 18. Él apareció a las mujeres que regresaban de la tumba. Mas el ángel, esto es número 2, él apareció a las mujeres que regresaban de la tumba. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Punto número 3. Después él se apareció a Pedro. En Lucas 24:34, el versículo dice: Y dijeron: Es verdad, el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. En otras palabras, los discípulos están confirmando que Jesús ha resucitado y que se ha manifestado a Simón Pedro. Este versículo es parte del relato de la resurrección de Jesús y la confirmación de su aparición a diferentes personas
incluyendo a Simón, según la Biblia. Lucas 24:34. Punto número 4. A los discípulos de Emaús. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre ellos. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lucas 24, versículo 13 al 31. Esa es la historia que se encuentra en Lucas 24, 13 al 31. Punto número 5. A los apóstoles. Tomás no estaba presente. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis
aquí algo de comer. Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Lucas 24, versículos 36 al 43. La repentina aparición de Jesús. Jesús se aparece a los discípulos mientras comentan los relatos de su resurrección. Miedo y duda iniciales. Los discípulos se sobresaltaron y se asustaron creyendo ver un fantasma. El consuelo de Jesús. Jesús abordó su miedo y sus dudas, instándolos a mirar sus manos y pies e incluso invitándolos a tocarlo, enfatizando que un espíritu no tiene carne ni huesos. Prueba de la resurrección. Jesús tomó y comió un trozo de pescado asado, lo que demostró aún más su presencia física y la realidad de su resurrección. Punto número 6. Otra vez a los apóstoles, Tomás estaba presente. La incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, versículo 24 al 29. Punto número 7. A los 7 por el mar de Tiberias. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era él. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús ya amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Perdón, otra vez voy a empezar. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque no se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió.
Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirás a otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El discípulo amado. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y él le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este hecho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Juan 21, versículos del 1 al 23. Punto número 8. Se apareció a más de 500 hermanos. Primera de Corintios 15:6 dice: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esta parte del versículo se refiere a una de las apariciones de Jesús resucitado a una multitud de sus seguidores. Aquí hay un desglose del versículo. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después de su resurrección, Jesús se mostró a un grupo considerable de personas, lo que indica la realidad de su resurrección, de los cuales muchos viven aún. Este detalle agrega credibilidad a la afirmación, ya que muchos de los testigos oculares estaban vivos en el momento en que Pablo escribió esta carta, y otros ya duermen. Pablo usa la frase "ya duermen" para referirse a aquellos que habían muerto. Esto implica que la resurrección de Jesús no solo es un evento pasado, sino que también tiene implicaciones para el futuro de todos los creyentes. En resumen, 1 Corintios 15:6 destaca la aparición de Jesús resucitado a una multitud y enfatiza la realidad de su resurrección y su impacto en la vida de los creyentes, tanto presentes como futuros. Punto número 9. Fue visto por Jacobo. 1 Corintios 15:7 dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Este versículo forma parte de una lista de apariciones de Jesús resucitado a sus seguidores. En este caso se menciona una aparición específica a Santiago, Jacobo en algunas versiones.
seguido de una aparición a todos los apóstoles. En resumen, 1 Corintios 15:7 describe una de las apariciones de Jesús resucitado, destacando una aparición particular a Santiago y luego a todos los apóstoles. Fue visto otra vez por los apóstoles, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, versículos 16 al 20. En Hechos 1, 3, 12, 1, 3 al 12 versículos, se escribe cómo Jesús, después de su resurrección, se apareció a sus discípulos durante 40 días, hablándoles del reino de Dios. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo. Después, mientras los observaban, ascendió al cielo y 2 ángeles les anunciaron su regreso. Versículos 3 al 5. Jesús se presenta vivo a los apóstoles, con pruebas convincentes, y les habla del reino de Dios. Les encarga esperar en Jerusalén la promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo. Versículos 6 al 8. Los discípulos preguntan a Jesús sobre la restauración del reino de Israel, a lo que él responde que no les corresponde saber los tiempos y las ocasiones que el Padre ha establecido. Les anuncia que recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y serán sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículos 9 al 11. Jesús es levantado y una nube lo esconde de su vista. 2 hombres vestidos de blanco se aparecen y les anuncian que Jesús volverá de la misma manera que lo vieron ascender. Versículo 12. Los apóstoles regresaban a Jerusalén desde el monte de los Olivos y suben a un aposento alto donde se encontraban. Punto número 11. Fue visto por Esteban, el primer mártir. Hechos 7:55 describe el momento en que Esteban, lleno del Espíritu Santo, ve la gloria de Dios y a Jesús a su derecha en el cielo. Específicamente dice: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Este versículo es parte de un pasaje más amplio, Hechos 7:55 al 60, donde Esteban, después de esta visión, es apedreado por sus acusadores. En detalle, Hechos 7:55 relata que Esteban, en un momento de intensa persecución y oposición por parte de líderes judíos, es lleno del Espíritu Santo y tiene una visión celestial. Esta visión incluye la gloria de Dios y a Jesús, a quien ve en un lugar de honor a la derecha de Dios. La expresión puesto los ojos en el cielo sugiere una concentración intensa en la revelación divina que está experimentando. Este versículo es significativo porque muestra la conexión directa de Esteban con el reino celestial y la confirmación de su fe en Jesús como el Mesías. La visión sirve como un testimonio poderoso de la realidad de la presencia de Dios y de la exaltación de Jesús. Además, anticipa los eventos posteriores donde Esteban,
al continuar proclamando a Jesús, es llevado a la muerte por sus opositores. Punto número 12. Fue visto por Pablo cuando iba a Damasco. En Hechos 9:36, mientras Saulo viajaba a Damasco con autorización para perseguir a los cristianos, una luz del cielo lo cegó y escuchó la voz de Jesús, quien le preguntó por qué lo perseguía. Saulo, confundido, preguntó quién era y Jesús le reveló su identidad, pidiéndole que se levantara y entrara en la ciudad donde recibiría más instrucciones. Hechos 9:3 al 6. Versículo 3. Y yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Continuaremos con la segunda parte de este tema en el video número 60. No olvides suscribirte. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a darle like y compartirlo con más personas. Suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido de promesas bíblicas que edificarán tu fe y juntos llevemos la palabra de Dios a más corazones. Dios le bendiga.